Esta es la parte quinta, hermanos. Entonces, está hablando sobre el discernimiento del Espíritu, ¿va? Que es un don del Espíritu Santo, ¿amén? Y tiene que ver con el poder sobrenatural para detectar el mundo espiritual y conocer su actividad. Implica la visión espiritual para revelar sobrenaturalmente los planes y propósitos del enemigo y su fuerza. Eso es lo que viene siendo el discernimiento de espíritu, ¿no? El discernimiento de espíritu, ¿va? Ver cuál es el poder ver sobrenaturalmente dentro del mundo espiritual. Ahora, también está lo que viene siendo lo que viene siendo el diferente tipo de lenguas, ¿no? El diferente tipo de lenguas que tiene que ver con la expresión sobrenatural eh, eh, sobrenatural de lenguas no conocidas por el que habla. eh, es un medio de comunicación inspirada por el Espíritu Santo. Así que alguien puede estar hablando en lenguas y otra persona puede interpretar. Hay personas que hablan en lenguas y pueden interpretar la lengua que hablan, y hay personas que interpretan la lengua, ¿no? Del que habla en lenguas. Así que son dones del Espíritu Santo. El hablar en lenguas es un don del Espíritu Santo de Dios. Y el que habla en lenguas habla misterios para con Dios. Pero hay momentos en que puede haber alguien que tenga el don de interpretación y puede interpretar ese lenguaje celestial. Amén. Alabado sea el nombre de Jesús. O ese idioma, porque puede ser lengua angelical o puede ser lenguas humanas de las que hay en la tierra. Te adoro, Señor, te adoro. Alabado sea el nombre de Jesús. Entonces esos son estos son los dones del Padre, los dones del Hijo y los dones del Espíritu Santo. En lo referente al discernimiento del Espíritu, también tiene que ver el discernir si el Espíritu, si la persona que habla está hablando de acuerdo al Espíritu de Dios o de acuerdo a un espíritu que no es de Dios. No puede ser un espíritu de Dios o puede ser un espíritu que no es de Dios. Es decir, puede ser que una persona esté hablando discernimiento espiritual, ver si la persona está hablando de parte de Dios o es una persona que está siendo usada por el enemigo o es una persona que está hablando con el espíritu del hombre también, ¿no? Que el hombre también puede estar hablando, ¿no? Entonces, eso es lo que se llama el discernimiento de espíritu, que es un don que viene sobrenaturalmente de parte de Dios. Entonces, eh, voy a hacer un repaso, así, referente a esto. Están los dones de Cristo, el don del apostolado, de profecía, de profeta, evangelista, pastor y maestro. Viene siendo como misterio, que el Señor. De ahí están los dones del Padre, que viene siendo don de la profecía, don de servicio, don de enseñanza, don de exhortación, don de repartir, ¿no? Don de presidir, don de hacer misericordia. También está el don el don de sanidad, ¿va? Que son los dones del Padre, ¿va? Están los dones del Espíritu Santo, que es de la palabra de sabiduría. Está el de la palabra de revelación. Bueno, palabra de sabiduría es parte de la... Bueno, palabras de... A ver... palabra de sabiduría. También está la palabra de ciencia, ¿va? Está la fe. Bueno, está palabra de revelación, ¿va? Palabra de ciencia. Palabra de fe, ¿va? Es decir, palabra de ciencia, fe, sanidad, ¿va? El don de la sanidad, ¿va? El don de la sanidad. Entonces ya había mencionado la profecía. Vamos a ver acá. El don de la sanidad. Profecía. A ver. Pues. Bueno. Es decir que los dones del Espíritu Santo. Está hablando de que los dones del Padre, ¿va? De los dones del Padre son el don de profecía, de servicio, de enseñanza, don de exhortación,
don de repartir, don de presidir, don de hacer misericordia y el don de sanidad. De los dones del Espíritu Santo, palabra de sabiduría, ¿no? Palabra de sabiduría, palabra de ciencia, fe, sanidad, sanidad, el don de hacer milagros, ¿no? El don de profecía, ¿no? De discernimiento espiritual, de diferentes tipos de lenguas e interpretación de lenguas. Esos son los dones, amén. Estos dones son los que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son dones de Dios para equiparar a la iglesia, para fortalecer a la iglesia, para que la iglesia haga la obra para la cual está llamada a ser. Amén. Entonces, la iglesia tiene que cosechar el trigo. El trigo son las almas que tienen que ser salvas. Hay que predicar el evangelio a toda criatura, a toda criatura. Las criaturas abarcan las criaturas que están en Israel. Las criaturas abarcan las que están en Irán. Las criaturas abarcan las que están en Irak, las que están en Afganistán, las que están en China, las que están en Japón, las que están en todos los rincones de este mundo. Hay que llevar el evangelio. Dios ha dotado y ha capacitado a la iglesia para que se lleve a cabo esta obra con el poder de Dios. Hoy es el tiempo, es el momento. Alabado sea tu nombre, hermano y hermana. Tú tienes capacidades, tú tienes dones dados por el Espíritu Santo de Dios. Tú tienes que activar esos dones. El Señor te revela que hay una necesidad. Ve y obra. Tal vez tú sientes darle $10 a ese hermano. Si tú tienes ese don, el don de generosidad, dáselo. Si tú tienes el don de repartir, si Dios te impulsa a repartir, hazlo. Si Dios te impulsa a tener misericordia, ese que es tu don. Pero muchos hermanos se resisten. No quieren dejar su zona de confort, su zona de comodidad. Dios los está diciendo, haz esto. Ese es tu don. Pero se resisten. Hay unos que Dios los quiere usar como misioneros y no quieren, porque están en su zona de confort. Cuando Dios te da un don, te da un ministerio, tú tienes que obedecer lo que el Espíritu Santo te dice. Hay quienes se ponen en posiciones, pero que no son puestos por Dios, porque los dones y los ministerios los da Dios, no el hombre. Cuando tú haces algo que Dios te da, te sientes cómodo y avanzas y ves la visión de Dios, no la visión tuya, sino que tú ves la visión de Dios y ves con los ojos de Dios. Y tú necesitas algo, pídeselo a Dios. El que no tiene sabiduría, dice la palabra, que se la pida a Dios, el cual le hará en abundancia. Dios es bueno, Dios es misericordioso, Dios es compasivo. Nosotros nos podemos acercar al trono de Dios confiadamente, porque Él nos ama. No hay nada que nos pueda separar del amor de Dios. Y tenemos el mejor abogado de todos, nuestro gran intercesor, el sumo sacerdote, nuestro Señor Jesucristo, que aboga por nosotros delante del Padre. El gran profeta, que tiene todo bajo control. Él conoce todo. Él conoce todas las variables del presente y del futuro. Y nos exhorta, nos anima, nos guía, está con nosotros las 24 horas. Hermano, no te sientas solo. Hermana, no te sientas sola. Iglesia, el Señor está contigo las 24/7.
Aunque los montes se traspasen al fondo del mar, no temerá mi corazón. La iglesia no tiene que tomar ante las cosas que suceden en el mundo, porque Dios tiene todo bajo control. Él es el creador de los átomos. Él es el creador de los neutrones. Él es el creador de las partículas más pequeñas. Él es el creador de todo lo que hay. Estamos en sus manos. Dios tiene a todo el mundo en sus manos. Dios tiene el universo en sus manos. Dios tiene a nosotros en sus manos. Y somos herederos de la ciudad celestial. De la ciudad diseñada por mano, sino por mano de Dios mismo. En la casa de mi Padre, dijo Señor, muchas moradas hay. De lo contrario, yo no lo hubiera dicho. Porque os apegáis, hermanos, a las cosas materiales. Yo conocí un hermano que en una ocasión estábamos en la iglesia. El hermano estaba feliz y con Dios me daba una sonrisa saludándome al mundo. Pero el hermanito se subió a su carro y se transformó. Se transformó y arrancó el carro como si y hasta la cara le cambió. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? El carro hizo transformar al hermano. ¿Qué pasó con el hermano que estaba adentro? Le decía, ahora el hermano que sube a su carro se cambia su cara. Se convirtió como la cara se le puso como la cara de ¿qué podríamos decir? Entonces, el asunto es porque se apega a las cosas materiales. Si alguien le rayaba su carro, ahí el hermano se iba a convertir. Totalmente iba a salir el hombre viejo. El hombre carnal. ¿Va? Entonces, porque está muy apegado a las cosas materiales. Nosotros tenemos que apegarnos a las cosas de Dios, poner las vistas en las cosas de Dios. Claro, estamos en la tierra, estamos acá en este planeta y todo eso, pero tenemos que buscar más la cosa, apegarnos a la cosa de Dios. Porque el hermano que ama su carro, cuando Cristo venga, si es que Cristo viniera, en nuestros tiempos, no se va a poder llevar su carro. Los que aman su casa no se van a poder llevar su casa. Hay que cuidar esas cosas, claro, pero no apegarse. Hay que amar, buscar las cosas de Dios, apegarnos a las cosas de Dios, tener misericordia, tener compasión. Si tú ves que tu hermano necesita un carro, regálaselo. Si tú tienes como, si tú necesitas tu carro para moverte, si tú tienes 3, 4 carros, regálale un carro al hermano. ¿Qué vas a hacer con de todo modo te los va a llevar? Hay hermano que tiene 50 casas y llega un hermano, bueno, 50, si hay personas que tienen 50 casas, pero hay personas que tienen súper comodidad, ¿no? Y todo eso. Y llega un hermano visitante o un predicador, lo manda a quedarse en un hotel, no lo hospedan, se pierden la bendición. Si tienes 3, 4 cuartos y tú puedes tener un cuarto para vos, hay que poner al hermano, hay que ser hospitalario, y los hermanos que tienen ese don que lo pongan en práctica, porque Dios le va a decir, oye, mira, yo te di ese don y tú no lo pusiste en práctica. ¿Va? Entonces, en la iglesia hay necesidad, entonces la iglesia está capacitada Dios le ha dado los dones a la iglesia para tomar soluciones de esas necesidades. ¿Ah? Ahora, ¿por qué es que los gobiernos son bendecidos? Esos gobiernos, por ejemplo, este país, todo eso, porque este país regala. Le regala comida a la gente, le regala esto a la gente. Bueno, ahora están poniendo medio tacaños y se están poniendo medio cojudos, ¿no? Pero esta nación porque Dios es bueno, entonces Dios recompensa la bondad. Cuando las personas son buenas, Dios recompensa eso. ¿Va? Nadie pide su recompensa por un vaso de agua que da. Entonces, pero la iglesia, cuando los discípulos le dijeron al Señor, mira, Señor, ¿qué vamos a hacer? Esta gente tiene hambre.
De Señor, y vosotros dadle de comer. Entonces, lo mismo le dice Dios a la iglesia, que la iglesia tiene que buscar la manera de suplir la necesidad. Ahora, cuando la iglesia suple las necesidades, Dios bendice a la iglesia para que la iglesia tenga más. Entonces la iglesia empieza a fluir en abundancia y eso se proyecta hacia afuera. Entonces hay más recursos para ir a cosechar ese trigo. Porque a veces los misioneros no pueden ni salir porque no hay recursos. ¿Y por qué no hay recursos? Porque no se está obrando como Dios quiere. Y Dios quiere bendecir. Entonces hay que sembrar para cosechar. Entonces cuando la iglesia obra en fe, de acuerdo a lo que Dios quiere, Dios bendice. Entonces en la iglesia hay quienes tienen ese don, el don de la generosidad, el don de repartir, el don de la misericordia, el don de servicio. Hermano, ponen a actuar ese don. La iglesia no es para ir a hacer un club social, ni es para ver cómo está vestido el hermano, cómo está vestida la hermana, ni para criticar, no, la iglesia es para que vamos a vivir en coinonía, en armonía, a practicar el amor, a practicar la buena convivencia. La buena convivencia. La iglesia es el cuerpo espiritual de Cristo. Y eso lo tiene que entender todo. Tiene que comprenderlo el superintendente, el presbítero, tiene que comprenderlo tiene que comprenderlo los diáconos, tiene que comprenderlo los pastores, tiene que comprenderlo todo el mundo. Porque hay diáconos que andan en la carne, hay pastores que andan en la carne, hay presbíteros que andan en la carne, todo porque ellos están en el planeta. Ninguno de ellos se ha ido para allá. ¿Ah? Entonces aquí están en la tierra y también están sujetos a lo mismo. Si nuestro Señor Jesucristo estuvo sujeto pero nuestro Señor Jesucristo venció, ¿va? Él es santo, ¿va? ¿Va? Y a él lo atacó el enemigo, pero él venció al enemigo, ¿va? Pero no todos logran hacer eso. Hay uno que flaquea. Si Pedro flaqueó, ¿va? Pero el asunto es de que todos tienen que entender eso. Los presbíteros, porque todos estamos todos somos ovejas del Señor. Y no porque tienen un puesto van a ser superiores. Tienen un rango, ¿no? Tienen pero eso no es para que sean más humildes. Porque el Señor dice que el más alto es el que tiene que ser más humilde. Tiene una posición, claro, de respeto. Hay que respetar, pero tienen que también ser humildes y ser ejemplos de humildad. ¿Va? Entonces tiene que andar en el espíritu, y los que ocupan un cargo tiene que ser un cargo que sea dirigido por Dios, que muestren las cualidades de Dios y que muestren los dones de Dios. ¿Va? Que no sea por compadrazgo, ¿no? Que Dios lo ponga ahí, que tengan los frutos del Espíritu Santo de Dios. ¿Va? Los frutos, y de ahí los dones. Los frutos y los dones. Para que no se llene de orgullo. Si tiene los frutos y los dones, entonces va a hacer lo que Dios quiere. Va a estar sometido a Dios. ¿Va? Te adoro, Señor. Te adoro, te alabo, Jesucristo, te adoro. Entonces, la iglesia está equipada para pelear esta batalla. Dios le ha dado las armaduras para pelear. Y en la iglesia hay con qué. Los pastores deben dejar de quejarse y hay con qué. Tienen que doblar rodillas, buscar la dirección de Dios y unirse en esa batalla espiritual. Y que venga ese avivamiento. Que en ese avivamiento que Dios quiere que fluya en su iglesia. Que ese fuego de Dios arda en la iglesia. Que el Espíritu Santo se mueva en la iglesia. El fuego santo de Dios en cada corazón.
que fluye ese río de agua. Dice la palabra de Dios en Efesios 4, 11, 32, dice: y él mismo dio unos ciertamente apóstoles y otros profetas y otros evangelistas y a otros pastores bueno, aquí dice pastores, otros doctores, otros dice maestros, ¿no? Para perfección de los santos, para la obra del ministerio, para edificación del cuerpo de Cristo, para perfección de los santos, para obra del ministerio, para edificación en el cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la edad de la plenitud de Cristo. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y el conocimiento del Hijo de Dios. Ese es el objetivo. A la unidad de la fe y el conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la plenitud de Cristo. Así que esa es nuestra medida. Nuestra medida es llegar a tener la plenitud de Cristo. ¿No? Entonces, es importante tomar esto en cuenta. Tener esto en cuenta, ¿vale? Tener esto en cuenta. Ahora es importante analizar estos detalles que hay que tomar en cuenta. Dice: no contristéis al Espíritu Santo de Dios, por el cual estáis señalados para el día de la redención. Toda amargura y enojo, ira y voces y maledicencia sea quitada de vosotros, y toda malicia. Antes, sed los unos con los otros benignos, misericordiosos, perdonando los unos a los otros, como también Dios os perdonó a vosotros. Dice, y no, hay una parte dice que no os embriaguéis, dice, con vino en el cual hay disolución, sino que embriagaos en el Espíritu Santo de Dios. ¿Ah? Entonces, sino que sed llenos del Espíritu Santo de Dios. Te doy Jesucristo. Eso es lo que el pueblo necesita. Eso es lo que la iglesia necesita. En medio de un mundo que está lleno de turbulencia, en medio de un mundo que va rumbo al precipicio del infierno, la iglesia tiene que poner la bandera de Jesucristo y de esas almas rescatarlas y que vengan al camino de Dios. La iglesia es la luz del mundo. La iglesia es la sal de la tierra. Tenemos que dejar esa zona, porque muchas veces está ese grupito ahí pequeñito, o solamente este grupo, estas nacionalidades, o solamente aquí a nacionalidad, y solamente aquí a lengua, o grupito así de familias de mucho tiempo. No, hay que salir, hermano, hay que salir a cosechar esas almas. Hay que salir a cosechar ese trigo. Que esa es la función que tenemos que hacer. No quedándonos mirando la cara ahí. Y hay que hacer, no, Dios ya tiene todo planificado. Lo que hay que hacer. Activa en ti lo que será puesto en tu corazón. Si el Señor te dice, ve y sal a cosechar ese trigo, hay que salir y cosechar ese trigo. Estamos en los últimos días. Estamos en los últimos días. Vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Dice la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios. Vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Y vuestros mancebos verán visiones. Vuestros viejos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Y profetizarán.
Nuestro Señor Jesucristo, en su fusión de profeta, el portavoz de Dios, el verbo de Dios, la profecía, el espíritu de la profecía, dirige a su iglesia, profetiza a su iglesia y empodera a su iglesia a través de la profecía para llevar a cabo la obra y para prepararlo para el día de acá. Amigo y amiga, que tú no conoces a Cristo, yo te hago la invitación a que vengas a los caminos de Jesucristo. Él fue a la cruz del Calvario por ti. Él fue a la cruz del Calvario por ti. Él dio su vida por ti, para que tú pudieras alcanzar la salvación y ser libre de la condenación eterna. Acéptale como tu único y verdadero Salvador. Si en esta noche tú quieres entregar tu corazón a Cristo, repite esto conmigo. Señor Jesús, te acepto como mi único y verdadero Salvador. Creo que tú fuiste a la cruz, que moriste y que resucitaste al tercer día. Te acepto, Señor, y escribe mi nombre en el libro de la vida. Tú eres Señor, tú Jesucristo eres Señor. Te adoro, Jesús, te adoro, te adoro, te adoro. Tu nombre está escrito en el libro de la vida. Hermano y hermana, yo te insto, si estás alejado de los caminos del Señor, yo te insto a que te reconcilies y vuelvas a los caminos de Dios. Él te espera con los brazos abiertos. Te espera con los brazos abiertos. Él te ama. Vuelve a sus caminos. Reconcíliate con el Señor. Ahora quiero hacer una oración por cualquiera que esté enfermo. Escrito está, el castigo nos la pasó sobre él y por sus llagas hemos sido curados. En tu nombre, Jesús, en el nombre de Jesucristo, yo reprendo toda enfermedad. En el nombre de Jesús, por la sangre de Jesús. Y si fuera tu espíritu de enfermedad, en el nombre de Jesucristo. So, ahora, en el nombre de Jesús, declaro sanidad. Te la hago, Jesucristo. Hermanos, gracias al Señor, que se le bendiga. Este ha sido el programa Escudriñando las Escrituras.